revelado, la increíble transformación de una novia oculta que sorprendió a un millonario ciego. Las mañanas en la casa de Valentina se llenaban del aroma del café recién hecho, una fragancia que la transportaba a sus sueños más profundos. Era licenciada en biología, pero la vida había hecho de sus días un constante ejercicio de sacrificio. A sus 28 años, se encontraba atrapada en un laboratorio de análisis clínico, donde sus manos manipulaban muestras mientras su corazón anhelaba ser reconocida por su talento. La realidad económica de su familia la atenazaba, y se sentía invisible, una científica luchando por ser vista. Un evento cambió su rutina para siempre, una feria de ciencia local. Valentina había preparado un innovador proyecto sobre curas biológicas con la esperanza de que su trabajo pudiera finalmente brillar. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de Santiago, un millonario ciego, la ansiedad la invadió. Su presencia era como el eco de su propia inseguridad, una vida que parecía desbordar lujos frente a la modestia de su hogar. Su mundo y el de Santiago estaban en extremos opuestos, pero, en aquel instante, ella sintió como una chispa de posibilidad comenzaba a encenderse en su interior. La conexión entre ellos se creció a través de charlas llenas de comprensión y un deseo compartido de superación. Valentina habló de su pasión y avances científicos, mientras que Santiago le revelaba sus temores sobre la soledad que lo rodeaba. Detrás de su éxito, había una lucha interna, como una sombra que siempre lo seguía. Pero, mientras su amistad florecía, el miedo a ser reconocida se intensificaba. Su propio talento parecía desvanecerse en la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Cómo podría demostrar su valía en un mundo tan vasto y competitivo? Un dilema moral la atormentaba. Podía ayudar a Santiago a enfrentar un rival traicionero en su empresa, poniendo en riesgo su propia carrera por validar su existencia. La presión de la crisis empresarial aumentaba, y Valentina no sabía qué camino tomar. La posibilidad de intervenir en una presentación crucial la mantenía despierta por las noches, su mente acelerada se llenaba de dudas. ¿Era capaz de enfrentar a una sala llena de escépticos que llevarían su juicio al límite? La crítica nunca había sido su amiga, pero dentro de ella ardía un deseo creciente de quitarse la etiqueta de la chica del laboratorio y mostrar al mundo lo que realmente podía hacer. En medio de su angustia, recordó a su madre, cuyas palabras alentadoras siempre habían resonado en su mente: cada sacrificio cuenta. Sin embargo, el eco de su inseguridad la ensordecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, el silencio en su cuarto parecía gritar. La idea de elevar su voz en una empresa que no era la suya era aterradora y excitante a la vez. La presión se intensificaba, y un secreto del pasado de Santiago giraba en su mente como una tormenta. Una revelación que, si llegaba a descubrir, podría cambiar no solo sus vidas, sino el concepto del éxito que ambos habían construido. En cada latido, la angustia del momento crecía, dejando a Valentina al borde del abismo, dispuesta a saltar hacia lo desconocido. ¿Lograría encontrar su voz y, en el proceso, desvelar un secreto que podría unirlos o separarlos para siempre? El día que siguió fue como una lluvia de incertidumbres. Valentina despertó con una mezcla de angustia y determinación. En el espejo, se encontró con su reflejo, un rostro que había estado sumido en sombras de dudas. Pero hoy algo había cambiado. La presión de ayudar a Santiago la empujaba a un nuevo límite, y con cada respiración, sentía que la balanza se inclinaba hacia una toma de decisiones que ya no podía ignorar.
Los residuos de su experiencia en el laboratorio comenzaron a fusionarse con sus aspiraciones. Recordó las largas noches de estudio, las pruebas fallidas y la perseverancia que había dejado de lado por miedo al juicio ajeno. Cada fase de su investigación sobre curas biológicas era una pequeña victoria que la impulsaba. Recordó a sus compañeros de trabajo, algunos de ellos habían sido críticos con su enfoque, pero también múltiples veces habían celebrado sus hallazgos. Había un destello de reconocimiento, una validación que siempre había buscado. Con decisión, Valentina se sentó frente a su computadora, conectando las piezas de su investigación con la situación de Santiago. Mientras los dedos se deslizaban sobre el teclado, articuló un plan. Una presentación que capturara el interés no solo del Consejo de Santiago, sino que además mostrara la valentía de poner en práctica una solución innovadora que, hasta ahora, había permanecido oculta. A medida que elaboraba las líneas de su exposición, comprendió que su voz no solo debía ser escuchada, sino que también necesitaba resonar con autenticidad. Un par de horas más tarde, bajo la atenta mirada de Santiago, Valentina comenzó a compartir su propuesta. El sonido del aire acondicionado y el lejano murmullo de la ciudad se desvanecieron mientras él la escuchaba atentamente. Cada palabra que pronunciaba era una manifestación de su transformación. Ella, que había sido la chica del laboratorio, se estaba convirtiendo en la creadora de ideas que podrían cambiar la narrativa de la empresa de Santiago. Sin embargo, la confianza que había adquirido chocaba con un nuevo temor, la revelación del secreto que Santiago guardaba como un tesoro. ¿Estaría obligada a tomar una decisión entre su crecimiento personal y su relación con él? Con la presentación a punto de finalizar y la adrenalina fluyendo, Valentina se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. En cada diapositiva, cada gráfico que había creado revelaba no solo su trabajo, sino también su propia vulnerabilidad. En su mente, las voces de los escépticos comenzaban a levantarse. ¿Estás realmente preparada para esto? Ante esos ruidos ensordecedores, algo dentro de ella resurgió. Podía sentir la valentía ahogando sus inseguridades, y supo que debía pisar firme ante la audiencia de Santiago y ser una aliada genuina. Al concluir, y sintiendo la mirada observadora de Santiago, se permitió una leve sonrisa, no por vanidad, sino por el reconocimiento de su voz. Pero, en ese instante de satisfacción, su mente viajó a los peligros que esa revelación podría provocar. La idea de arriesgar su conexión con Santiago a cambio de su propia independencia profesional la hizo vacilar por un segundo. Sin embargo, también comprendió que el crecimiento a menudo venía acompañado de sacrificios dolorosos. Mientras Santiago le daba un fragmento de su feedback, Valentina sentía el latido de su corazón rugiendo. ¿Cómo reaccionaría él si descubría lo que sabía sobre su pasado? La posibilidad de que su propia verdad pudiera crear un abismo entre ellos no la abandonaba. Cuando la reunión terminó, y Santiago le agradeció su apoyo, ella se dio cuenta de que había tocado una parte de él que ni siquiera él sabía que estaba presente. Pero al recordarle el secreto, su estómago se revolvió. En aquel momento, decidió que necesitaba enfrentar no solo su propia vulnerabilidad, sino la de él. Mientras la tarde se tornaba oscura, una decisión ardía en su interior. Era momento de confrontar la verdad, antes que el secreto se interpusiera en su camino hacia la realización personal. Con ese propósito firme, Valentina respiró hondo, decidida a ser la voz que Santiago tanto necesitaba. Pero, sin saber lo que le depararía la revelación del secreto, un nuevo dilema comenzaba a narrarse en su mente, uno que la llevaría a cuestionar todo lo construido hasta ahora. ¿Estaría realmente lista para desvelar la verdad y, a su vez, arriesgar la conexión que había florecido entre ellos? El ruido del teclado se desvaneció mientras Valentina cerraba su computadora, dejando atrás una presentación que había tomado forma gracias a su impulso renovado. Sin embargo, el desafío que se avecinaba estaba por encima de cualquier proyecto. No eran solo gráficos o datos,
era un viaje hacia la verdad que la aterraba y la emocionaba a la vez. Al salir de la oficina, el aire fresco la golpeó como una ola de realidad. El cielo, pintado de tonos naranjas y morados, reflejaba la compleja gama de emociones que le abrumaban. En su mente, su secreto y el de Santiago danzaban en un duelo silencioso. Cada paso que daba la acercaba más a un desenlace inevitable, y sin embargo, sentía la presión del tiempo como un aliado, urgida a encontrar el momento adecuado para confrontarlo. ¿Cuándo era lo correcto para abrir esa puerta tan delicada? En las horas siguientes, la búsqueda de claridad se transformó en una tormenta. Se sumergió en los recuerdos, la imagen de Santiago apareciendo ante ella en el laboratorio, su cara marcada por la determinación. Aquella mezcla de vulnerabilidad y fuerza la había atraído de formas que nunca anticipó. Valentina sabía que su secreto podría romperlo o, tal vez, unirlos. Pero la duda seguía acechando. ¿Podría generar un abismo entre ellos si no daba un paso valiente? Fue al día siguiente, mientras caminaba hacia el café habitual, que comenzó a visualizar cómo podría desenmarañar las cosas. La idea de fragmentar su historia, de compartirla paso a paso, parecía más manejable que una revelación abrupta. ¿Y si comenzaba hablando de su propio viaje, de su crecimiento personal, antes de desvelar la verdad más impactante? El aroma del café se coló en su mente y se detuvo en seco frente a la puerta del local. Decidió que lo mejor sería hablar con Santiago en un espacio que le recordara a los momentos más sinceros. Necesitaba que comprendiera no solo su dilema, sino que la autenticidad de su vínculo era la base de lo que estaban construyendo juntos. ¿Y si su historia era lo que él necesitaba para liberarse de sus propios fantasmas? Preparando su discurso interno, esperó encontrarse con él. En el aire, el ambiente era eléctrico y tenso al mismo tiempo, marcando un contraste crudo con el café que pretendía ser acogedor. Cuando Santiago llegó, el brillo inconfundible en sus ojos provocó una mezcla de ánimo y preocupación en Valentina, su conexión era palpable, y eso la impulsó a tomar la iniciativa. «Necesito hablarte de algo importante», comenzó, con una voz que intentó transmitir la seguridad que tanto le faltaba. Santiago asintió mientras se sentaban en una esquina apartada, su expresión curiosa y receptiva. Aquella cercanía le brindaba a Valentina la fuerza que había echado de menos en las noches de incertidumbre. El desafío estaba en su mente, pero el impulso era más fuerte. A medida que desgranaba su historia, cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la libertad, tanto suya como la de él. La narración llevó tanto tiempo como la fuerza que había tardado en reunir para seguir adelante. Pero al culminar, el silencio que se estableció era un eco de su propia vulnerabilidad. Ella sondeó su reacción, intentando leer las emociones que podrían cruzar su rostro. Su mirada contemplativa estaba cargada de preguntas. Mientras Santiago se tomaba un momento para asimilar la información, Valentina se sintió ligera, liberada de tensiones que le habían pesado durante tanto tiempo. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar con esta verdad compartida? Sabía que había un abismo en el que ambos debían saltar. El instante era crucial, un momento que definiría su camino. Había llegado el momento de enfrentar al hombre que había capturado su fuente de inspiración, pero al mismo tiempo, había que confrontar los secretos que mantuvieron a ambos en sombra. Con un leve temblor en su voz, Valentina sintió que el hilo de su historia comenzaba a entrelazarse con la historia de Santiago de maneras aún inimaginables. El futuro era incierto, y al mismo tiempo, parecía más posible que nunca. ¿Cómo reaccionaría él al descubrir su propio secreto, uno que podría unirlos o separarlos de manera irrevocable? La inquietud de lo que vendría a continuación palpitaba en su pecho, como el siguiente compás de una melodía sin terminar. Los segundos pasaron, pero para Valentina cada uno era un pequeño mundo que expandía su ansiedad. La cercanía de Santiago, ese espacio reducido entre ellos, se volvió casi claustrofóbico.
La atmósfera se había cargado de una tensión palpable donde cada instante significaba una nueva posibilidad. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras que acentuaban la incertidumbre en el rostro de Santiago. Ella lo observaba, en un intento de desentrañar sus pensamientos, y a la vez sentía una chispa de determinación crecer en su interior. Había llegado hasta aquí, había compartido su verdad, y una parte de ella empezaba a entender que no solo se trataba de liberar a Santiago de sus propias cargas. Era un paso hacia su propia liberación, hacia el abandono de años de secreto que había cargado en su corazón. La imagen de esa niña que solía ser, oculta detrás de una fachada de perfección, relinchaba en su mente. Valentina recordaba cómo había buscado la validación a través del éxito profesional, construyendo un muro que la mantenía lejos de cualquier vulnerabilidad emocional. Había luchado por destacarse, pero ahora comprendía que el verdadero salto hacia su crecimiento personal no se encontraba en la acumulación de logros, sino en la conexión humana de verdad, en la apertura de su alma. Para enfrentar a Santiago y a sus propios miedos, necesitaba ir más allá de las palabras. Necesitaba demostrar que su secreto era solo una parte de quien era, no su esencia total. Consideró las múltiples formas en las que podría seguir, los caminos que podría tomar. La idea de una confrontación abierta con su propio pasado la aterraba, pero su deseo de avanzar era más fuerte. Eran las historias de la infancia, la lucha constante por aceptarse a sí misma, lo que debía compartir, uniendo sus trayectorias. Yo comenzó, antes de que la voz de Santiago interrumpiera el silencio. ¿Por qué decidiste contarme esto?, preguntó él, su mirada fija en ella, intensificando la presión en su pecho. Valentina tragó saliva, reconociendo que las respuestas que buscaba no solo dependían de sus propios deseos, sino de la forma en que él decidiría reaccionar. Porque quiero que conozcas la mujer completa, no solo a la persona que te atreviste a querer. Creo que nuestra conexión tiene la fuerza suficiente para enfrentar lo que venga. Su voz tembló, la emoción brotaba en formas de valentía pero también de fragilidad. El silencio que siguió fue denso, como un hilo elástico estirándose al borde de la ruptura. A cada segundo, Valentina sentía que su determinación se afirmaba más. Había decidido no ser víctima de sus circunstancias, sino arquitecta de su propia vida. Santiago la observaba, el brillo sorprendido en su mirada se plasmaba en su rostro mientras procesaba cada una de sus palabras. ¿Qué pasaría si yo te dijera que tengo algo que también debo compartir? Algo que cambiará nuestra dinámica, confesó Santiago, sus ojos revelando una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Valentina sintió como un escalofrío recorrió su espalda, el giro que esperaba era inminente, y el eco de su corazón resonaba en su cabeza. Un nuevo secreto, una nueva verdad que podría establecer otra dimensión en su relación. La incertidumbre era un telón de fondo que invitaba al miedo a asomarse, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción crecía. ¿Qué es?, preguntó con un hilo de voz, pero sus pensamientos eran una tormenta. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, un momento en su vida que demandaría que ambas partes expusieran un lado oculto, una vulnerabilidad necesaria para avanzar. La atmósfera se transformó en un campo minado, y Valentina se sintió tanto emocionada como aterrorizada por lo que estaba a punto de suceder. Aquella conversación podría ser la puerta a un nuevo principio o al abismo que temía. Estaba dispuesta a enfrentar lo que venía, pero también sabía que el impacto de lo que Santiago tenía que revelar podría cambiarlo todo. La historia de Valentina se entrelazaba con la de Santiago en un punto crítico. Pero, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para superar sus propias sombras? La intriga de la verdad les aguardaba, y el futuro, ahora más incierto que nunca, estaba a punto de despegarse con nuevas revelaciones. Las palabras de Santiago colgaban en el aire, pesadas y cargadas de significado. Valentina sintió que el tiempo se detenía mientras su mente giraba en torno a la idea de lo que él podría revelar.
La conexión entre ambos pudiera definirse en esta conversación, y ella estaba decidida a no dejar escapar esta oportunidad. Dime, instó, impulsada por una mezcla de curiosidad intensa y ansiedad. Necesitaba entender cómo sus historias se entrelazaban, cómo los secretos podrían transformarlos. Santiago inhaló profundamente, y su mirada se tornó sombría, como si las sombras del pasado le hubieran anclado en su asiento. Mi vida no es lo que aparenta ser, comenzó, su voz temblando levemente. He construido un imperio alrededor de una fachada. Mis éxitos profesionales ocultan mis fracasos personales, mis inseguridades. Valentina sintió que algo dentro de ella se afianzaba. Era un reflejo de su propia lucha, un espejo que la regresaba a su infancia llena de luchas internas. Ella también había escudado su vulnerabilidad tras una fachada de logros. La idea de que Santiago, un hombre que parecía tenerlo todo, podía sentirse como ella, la humanizaba. No puedo seguir ocultando quién soy, continuó él. Soy más que una figura pública exitosa. He perdido a personas en el camino, he tomado decisiones basadas en el miedo a fallar. Y ahora no sé cómo seguir adelante sin ser sincero contigo. La revelación era como un eco en la mente de Valentina, sus palabras resonaban con sus propios secretos. La liberación no solo era un acto de revelar lo oculto, sino también de dejar de lado las expectativas que otros habían depositado sobre ellos. Se sentía en el borde de un cambio radical. ¿Qué te detiene?, le preguntó, despojando sus palabras de cualquier juicio. Este era un momento que trascendía el miedo, ambos estaban a punto de cruzar un umbral hacia un nuevo entendimiento. Siempre he tenido miedo de perder lo que he construido, confesó Santiago. Esa honestidad era un puente hacia su propia verdad, y Valentina decidió que ya era momento de cruzarlo. Perder puede ser una forma de ganar, le respondió, consciente de que cada palabra que compartía también la acercaba a su propia transformación. Quizás debemos dejar de lado lo que deberíamos ser y aceptar quienes realmente somos. El aire se volvió denso con la fragilidad de sus verdades compartidas. Valentina sintió que sus miedos se reducían, liberando un espacio para algo nuevo. La vulnerabilidad no era debilidad, era una fuerza que, al ser compartida, permitía el crecimiento mutuo. Ambos estaban a la espera del siguiente paso, y Valentina se preguntó si estaban listos para darlo. Tal vez deberíamos ser honestos con nosotros mismos primero. Antes de serlo uno con el otro, debemos aceptar nuestras propias narrativas, sugirió, su voz firme a pesar de la incertidumbre. Santiago asintió, como si esa sugerencia le abriera una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Estoy dispuesto a hacerlo, respondió. Pero necesito saber si podemos enfrentar las consecuencias juntos. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. La pregunta no solo era sobre el futuro de su relación, sino sobre el camino que ambos debían recorrer para sanar y crecer. ¿Podrían enfrentar realmente lo que aguardaba dentro de ellos? La lucha interna, una que había marcado sus trayectorias, ahora podría ser enfrentada junto a alguien que había sido conde de sus propios demonios. Mientras la luz del atardecer se desvanecía, Valentina se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Un nuevo capítulo aguardaba, lleno de revelaciones y decisiones que cada uno debía tomar. Estaba decidida a confrontar su miedo, a reconocer que la autenticidad podría conducirla hacia el verdadero empoderamiento. Con una mirada desafiante, Valentina finalmente sugirió, entonces, hablemos. La verdad está esperando, y quizás sea momento de liberar lo que llevamos dentro. La incertidumbre se deslizaba hacia un futuro que prometía ser tanto aterrador como liberador. Pero una pregunta aún flotaba. Entre ellos, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar en este viaje de autodescubrimiento conjunto? La próxima revelación podría dividir o unir sus caminos, y la tensión en el aire indicaba que estaban listos para enfrentar su mayor desafío.
La combinación de la luz tenue y el murmullo suave del ambiente otorgó un aire de intimidad a la conversación. Valentina miró a Santiago, cuyo rostro había dejado entrever una mezcla de ansiedad y resignación. Era el momento de despojarse de las capas de falsas identidades y pretensiones. Estas tenían un peso opresivo que ambos habían cargado durante años. ¿Qué has estado ocultando?, preguntó Valentina, sintiendo que abordar la vulnerabilidad era crucial. La curiosidad se transformó en necesidad, su intención era que juntos desnudaran las verdades que habían enterrado en su interior. Santiago, visiblemente nervioso, parecía cuestionar el valor de sus palabras. Valentina se dio cuenta de que sus propios miedos estaban reflejados en él. Siempre he tenido miedo de ser realmente visto, confesó. El mundo me ve como un triunfador, pero en mi interior me siento un fraude. A menudo, me pregunto si alguna vez podrá alguien amarme por lo que soy, sin el peso del éxito. Sus palabras eran un tambalear emocional, resonando profundamente en Valentina, quien había luchado con pensamientos similares. El reconocimiento de su vulnerabilidad se tornó un instante significativo para ambos, como si de repente, un invisible hilo los uniera más allá de sus historias individuales. Al escuchar a Santiago, Valentina sintió que su propia fachada comenzaba a desmoronarse. Había dedicado su vida a construir una imagen de éxito en su carrera, cada logro presentado como una armadura, aunque por dentro siempre había sentido la inseguridad de no ser suficiente. Yo también, se atrevió a compartir. He tenido miedo de no ser capaz, de no cumplir con las expectativas que los demás tienen de mí. La presión se vuelve abrumadora. Santiago, en un instante de conexión, inclinó la cabeza, comprendiendo la carga que ambos soportaban. Quizás esto no es solo una conversación. Puede ser el principio de un cambio, dijo él, su voz más firme ahora. Valentina sintió una chispa de posibilidad avivarse en su interior, la idea de que compartir sus verdades podía conducir a algo más que a la liberación personal, quizás a una nueva dirección en sus vidas. ¿Te imaginas lo que podríamos construir si comenzamos a actuar desde nuestra autenticidad?, sugirió Valentina. Había un aire de determinación en su voz, una resolución que florecía al vencer los temores. Santiago la miró con atención, como si comenzara a ver no solo a la mujer frente a él, sino también las oportunidades que emergían de la autenticidad compartida. Ambos entendieron que tenían el poder de redefinir su narrativa. Ya no serían prisioneros de las máscaras que habían creado para protegerse del dolor, en su lugar, podrían formar un nuevo camino donde cada uno pudiera ser vulnerable, flexible y verdaderamente conectado. Con cada revelación, Valentina sentía que la carga de años de competitividad y desconfianza se disolvía lentamente. Sin embargo, el cambio no estaría exento de desafíos. A pesar de la claridad que experimentaban, una nube oscura seguía sobre sus cabezas, simbolizando las consecuencias de abrirse a un mundo que podría no comprenderlos al principio. La duda sobre si valdría la pena el sacrificio, sobre si realmente podían resistir la presión externa, comenzaba a surgir. Debemos estar preparados, murmuró Santiago, haciendo una pausa que parecía prolongarse en el tiempo. Lo que hemos decidido hacer puede llevarnos a eliminar lo superficial y confrontarnos con la verdad que hemos evitado por tanto tiempo. Valentina asintió, sintiendo que cada palabra revivía sus ansias de ser auténtica. Esa búsqueda incesante del verdadero yo requería valentía, y era un camino que no se recorrería sin tropiezos. Pero en lugar de ver obstáculos, los visualizaba como oportunidades de crecimiento. Con esa idea resonando en su interior, añadió, entonces, preparemos nuestras corazas, Santiago. No de acero, sino de honestidad. Es lo único que realmente necesitamos. La tensión entre ellos se transformó en un desafío compartido en el que la honestidad sería la única herramienta necesaria. Con el sol a punto de ocultarse, encendieron el fuego de su resolución, listos para enfrentar no solo la narrativa externa sino también sus miedos más profundos.
Mientras se preparaban para lo que vendría, una pregunta quedaba en el aire: ¿qué tan lejos estarían dispuestos a ir para preservar esa nueva verdad? El viento soplaba con fuerza, como si el universo mismo esperara ansiosamente la próxima jugada que darían. ¿Serían capaces de mantenerse firmes ante las adversidades cuando el precio de la autenticidad se dejara sentir? La siguiente etapa de su viaje apenas comenzaba, llena de promesas de descubrimiento y revelaciones impactantes, a la vuelta de la esquina. Valentina se despertó al sonido insistente del despertador. La luz del día se filtraba por la ventana, iluminando su habitación de una manera que reflejaba su estado interior, un lugar nocivo y confuso que aún contenía destellos de esperanza. Había pasado la noche reflexionando sobre la conversación con Santiago y la podrida autenticidad que habían decidido explorar juntos. Sin embargo, un nudo persistente se formaba en su estómago. Era claro que abrirse a una nueva vida requería un esfuerzo titánico. Decidió que su primer paso debía ser establecer límites para sí misma. La imagen de exitosa profesional que había cultivado se desdibujaba, y en su lugar, emergía la figura de una mujer consciente de sus inseguridades. La idea de mostrarse como realmente era le causaba una mezcla de entusiasmo y terror. Aceptar su vulnerabilidad significaba también aceptar la posibilidad de rechazo en formas que no había anticipado. Mientras se preparaba para su jornada laboral, se cuestionó si realmente estaba lista para enfrentar los juicios ajenos, aquellos que nunca habían cesado. Valentina miró su reflejo en el espejo, observando cada imperfección y cada rasgo que había intentado ocultar con maquillaje y sofisticación. Hoy será el día, se dijo. Se prometió actuar desde la honestidad, enfrentarse primero a sí misma y después al mundo. Entrando a la oficina, notó que el ambiente irradiaba la misma tensión que sentía. Sus colegas, atrapados en la rueda del éxito, intercambiaban superficialidades mientras sonreían con nerviosismo. La fórmula del negocio, parecer siempre imbatible, comenzaba a parecerle obsoleta. Valentina se sintió dividida al tener que atender una reunión con el equipo de ventas, donde el enfoque era presentar la cara más pulida de la empresa. En el fondo, sabía que el enfoque en la perfección había llevado a muchas minusvalías. En lugar de solo recitar cifras y datos, se atrevió a compartir sus sentimientos sobre la presión y la competencia desmedida. El éxito debería sentirse como un viaje, no como una carrera, sugirió, dejando a sus compañeros en un atisbo de sorpresa. Los murmullos que surgieron en la sala fueron reveladores. Algunos asintieron, mostrando una conexión poco frecuentemente vista entre ellos. Otros se mostraron incómodos, pero eso ya no era su preocupación. Valentina sintió una oleada de liberación. Compartir su vulnerabilidad generó un efecto de resonancia que inclusive capturó la atención del director, quien comenzó a hacer preguntas sobre la cultura de trabajo. Era un primer paso importante, no solo para ella, sino potencialmente para todos los que compartían su espacio laboral. A medida que la conversación se deslizaba hacia el tema de la autenticidad laboral, un intenso interés comenzó a surgir en Valentina. Comenzó a concebir un nuevo proyecto que podría abordar la concepción rígida del éxito corporativo, uno que incorporara la vulnerabilidad como parte de la cultura. Sintió el fuego de una idea que la consumía, y se dio cuenta de que había un propósito más grande al que podía acceder: transformar no solo su mundo profesional, sino también el de sus compañeros. Con el alma llena de emoción y determinación renovada, planeó construir una propuesta para un programa que fomentara la autenticidad en el trabajo. Pero, mientras la idea maduraba en su mente, también le asaltó una preocupación escalofriante: el tipo de resistencia que podía enfrentar de los más tradicionales. ¿Estaba lista para el desafío que supondría? La incertidumbre se convirtió en motivación. A cada paso, su deseo de ser genuina crecía, junto con la posibilidad de inspirar a otros a liberarse de sus propias cadenas. En ese proceso, se llenó de preguntas inquietantes sobre cómo confrontar antiguas estructuras que parecían inamovibles.
¿Podría realmente sacudir las bases del sistema en el que había trabajado durante años? Mientras Valentina reflexionaba sobre estos dilemas, la conversación con Santiago pulsaba en su mente. Ambos habían dado un paso hacia la autenticidad, pero cada uno debía enfrentar sus propios cuestionamientos. ¿Qué ocurriría cuando se viera cara a cara con la verdadera resistencia que el cambio conlleva? Tenía que actuar con astucia e innovación, y eso requeriría más que valor, necesitaría nuevas estrategias. Consciente del reto que le esperaba, Valentina se sintió lista para luchar, con el pesar de las insatisfacciones pasadas haciendo eco en su mente. Estaba en el umbral de una transformación que podría cambiar no solo su vida, sino también la dinámica de su entorno profesional. Pero había una pregunta flotando en el aire cargado de tensión: ¿sería capaz de sostenerse firme y vencer las viejas creencias que amenazaban su nueva visión? Los ecos de esa inquietud resonaron mientras se acercaba al espacio de trabajo, su mente bullendo con la mezcla de determinación y duda. La jornada apenas comenzaba, pero el camino hacia su autenticidad se definía en cada movimiento que decidiera tomar. Todo estaba por descubrir. El aire en la oficina se tornó pesado a medida que la semana avanzaba. Valentina se sentía abrumada por la multiplicidad de tareas y la presión de dar forma a su nueva propuesta. Mientras revisaba documentos con las habilidades de un software sofisticado, la claridad que había sentido el primer día parecía haberse desvanecido. La idea de fomentar una cultura de autenticidad resonaba en su mente, pero la ejecución se presentaba repleta de obstáculos invisibles. Durante la pausa del almuerzo, se sentó sola en una de las mesas del comedor. Observar a sus compañeros, sumidos aún en la rutina de la superficialidad, la golpeó con más fuerza que cualquier crítica. Eran felices en su distracción, disueltos en conversaciones sobre finanzas y estrategias que siempre llevaban hacia un mismo destino, el éxito. Pero Valentina ya no era parte de esa búsqueda vacía. Aquella revelación la hizo sentir una mezcla de nostalgia y determinación. El día siguiente debía preparar un borrador para presentar su idea ante su superior, un hombre conocido por su rigidez y apego a lo convencional. En su mente, cada argumento para cambiar la cultura de trabajo chocaba contra la imagen que había escrito en su historia profesional, la obediente empleada que siempre cumplía con lo que se esperaba de ella. Intentó recordar la conversación con Santiago, donde ambos se prometieron un nuevo rumbo. Era el momento de hacer una elección. Con la mesa desbordante de apuntes y bosquejos, comenzó a anotar lo que tenía en su corazón. Explicó las ventajas de un entorno honesto, donde la vulnerabilidad no fuera una debilidad, sino un potente catalizador de creatividad e innovación. Es como un irrevocable contrato con nosotros mismos, escribió, donde el miedo no ponga freno a nuestras ideas. Sin embargo, mientras alineaba cada parámetro, la voz del escepticismo interno chorreaba en su mente: ¿y si fracasa? A esta batalla interna se sumaban las palabras de sus colegas cuando presentaba su propuesta: ¿por qué cambiar algo que ha funcionado durante años, y la verdad no siempre es lo que queremos escuchar? Esa resistencia alimentaba su preocupación de no ser capaz de sostener la fuerza necesaria para empujar el cambio. Había un mundo ahí fuera que iba a desafiarla, y ella debía estar lista. Finalmente, se armó de valor y asistió a la reunión que cambiaría todo. El ambiente resultaba familiar, pero cada cara alrededor de la mesa ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Comenzó a hablar, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al presentar la idea del programa que incorporaría la autenticidad. Cada palabra se deslizaba con un nuevo propósito, cada argumento bien estructurado abriendo puertas a una discusión genuina. Cuando terminó, el silencio en la sala fue al principio imponente. Valentina se sintió expuesta, vulnerable, y esa sensación, lejos de ser negativa, la encendió. Sabía que no podía avanzar sin el apoyo de su equipo. Uno de sus compañeros, al que había catalogado como el más conservador, tomó la palabra. «Me pareces valiente», comentó.
Definitivamente podríamos usar más autenticidad aquí. Sus palabras, aunque simples, resonaron entre los demás y abrieron un camino hacia el diálogo. Sin embargo, Valentina también se dio cuenta que no todos estaban a favor. Miradas escépticas surgieron, cuestionamientos acerca de cómo se podía implementar algo tan radical en su estructura actual. La tensión se palpaba en el aire. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar esta resistencia? Reflexionó sobre su camino. El deseo de cambiar no se trataba de una simple idea, sino de liberar el potencial reprimido que todos llevaban dentro. Clavó la mirada en los rostros de sus colegas y se prometió que no se rendiría. Debía encontrar la forma de que entendieran que la verdadera fuerza no residía en la inmutabilidad, sino en la flexibilidad y el coraje para ser uno mismo. Mientras el debate continuaba, Valentina empezó a trazar un mapa mental de los posibles pasos a seguir. Sería un viaje arduo, y estaba lejos de estar lista, pero la chispa de la autenticidad en su corazón ardía más fuerte que cualquier duda. Había llegado a un punto crucial. La jornada culminó, pero la lucha apenas comenzaba. La resistencia se volvería su maestro. Mientras salía de la sala, un sentimiento de determinación se aferró a su pecho. Era el momento de probar su fuerza. ¿Sería capaz de inspirar a otros a seguir su mismo camino, o se encontraría con un sistema que no estaba dispuesto a cambiar? Valentina sabía que la respuesta a esa pregunta podría definir su futuro y el de su entorno profesional. El desenlace de su lucha por la autenticidad estaba más cerca de lo que creía, pero cada paso contaba qué precio estaba dispuesta a pagar por el cambio que deseaba ver. Valentina había regresado a su escritorio, llena de una mezcla de adrenalina y preocupación. La reunión había comenzado a esbozar posibilidades, pero la falta de consenso la hacía sentir como si anduviera sobre un hilo tenso. Cada paso que daba en el camino hacia la autenticidad parecía estar empapado de bombas de tiempo en forma de juicio y resistencia. Sin embargo, en su interior, la llama del propósito empezaba a iluminar la oscuridad del escepticismo. Días después, Valentina decidió implementar una pequeña estrategia, invitar a sus colegas a compartir sus pensamientos sobre la propuesta de manera individual antes de la próxima reunión formal. Quería crear un espacio privado, más seguro, donde cada persona pudiera expresarse sin la presión del foro público. Esta era su oportunidad de escuchar y entender las inquietudes de sus compañeros. Cuando comenzó a recibir respuestas, se encontró con diferentes matices de resistencia. Algunos estaban angustiados ante la posibilidad de desmantelar estructuras que habían funcionado. Otros argumentaban que la autenticidad podía abrir la puerta a una falta de profesionalismo que poner en peligro la imagen de la empresa. Valentina, sin embargo, vio en esos comentarios una oportunidad invaluable. Aquello que temían, podía convertirse en el terreno fértil para un diálogo enriquecedor. Con cada conversación, su determinación crecía. Eran las preocupaciones de sus colegas las que, si se manejaban adecuadamente, podían servir como puentes en lugar de muros. Comprendió que no solo se trataba de empujar su idea, sino de cultivar la empatía necesaria para involucrar a otros en el proceso. La resistencia de unos pocos no debía convertirse en la resistencia de todo el equipo. Sin embargo, para Valentina, lo más difícil aún estaba por llegar. Uno de los compañeros que había sido especialmente crítico, Javier, siempre se había mostrado reticente a cualquier cambio en su rutina. Él se convirtió en su blanco de atención, no como un antagonista, sino como un aliado potencial. La idea de tratar de persuadirlo la descolocó, le generaba una especie de temor. Después de todo, él había permanecido en la empresa más tiempo que ella y cargaba un amplio conocimiento del funcionamiento interno. Sin embargo, estaba decidida a encontrar la forma de conectar con su visión. Un viernes, después de una jornada de trabajo, Valentina invitó a Javier a tomar un café. El lugar era acogedor y, en lugar de un ambiente de oficina rígido, le permitió abrir el diálogo en un tono más relajado.
con cautela, comenzó a plantearle sus ideas y los beneficios de crear un ambiente auténtico. Javier, en un principio, escuchó con escepticismo, frunciendo el ceño de tanto en tanto. Valentina, no se trata solo de desear que el cambio ocurra. Es una cuestión práctica, la mayoría de nosotros tenemos una rutina que funciona, replicó él, su voz firme y controlada. Valentina respiró hondo y acordó que cambiar una cultura no era fácil. Sin embargo, le presentó ejemplos concretos de empresas que habían logrado una transformación radical, resaltando cómo esos cambios habían estimulado no solo la innovación, sino también la satisfacción de los empleados. No estoy intentando derribar lo que hay, Javier. Quiero que nos sintamos parte de algo más grande, afirmó con pasión. A medida que la conversación avanzaba, vio cómo sus defensas se bajaban, aunque fuese un poco. Había algo vulnerable en Javier, una chispa de curiosidad y deseo de pertenencia. Al final, Valentina levantó la vista y se dio cuenta de que la preocupación de Javier era en realidad su propia lucha interna. La resistencia generada en la oficina era un eco de su propio miedo al cambio. En su mente, la determinación se transformaba en un plan más concreto. Si podía al menos abrir un canal de diálogo con Javier, tal vez los demás se verían inspirados también. La autenticidad podía ser, según su reciente reflexión, una danza en pareja donde ambos debían aceptar el ritmo del otro. Mientras finalizaban su café, se sintió más segura. Había echado un trozo de su fe en el camino hacia la autenticidad, y aunque no había captado por completo a Javier, había sembrado una semilla. Su siguiente paso sería presentar un taller informal, donde todos pudieran abordar el tema de la autenticidad en un ambiente seguro. Estaba decidida a dar ese paso, pero ahora la pregunta que la carcomía, ¿cómo atraer a los que no estaban dispuestos a moverse? Valentina siguió con su trabajo, el aire estaba cargado de promesas y esforzados planes, pero la batalla por el cambio aún no había culminado. Con cada pequeño avance, se preguntaba, ¿sería capaz de convertir la resistencia en colaboración? La respuesta podría ser lo que definiera no solo su carrera, sino la cultura de un lugar donde ella finalmente deseaba pertenecer. Valentina se despertó una mañana con una claridad renovada. Los días transcurridos desde su charla con Javier habían transformado su percepción del desafío de implementar su propuesta de autenticidad. Comprendía que cada conversación abierta era un paso hacia el cambio, no solo para ella, sino para su equipo en general. Sin embargo, aún quedaban muchos vacíos que llenar. Decidió que su próximo movimiento requeriría estrategia, construir una red de apoyo era ahora su prioridad. Los días se convirtieron en semanas, y el feedback de sus compañeros, aunque variado, fue tomando una forma más comprensiva. Algunas personas comenzaron a compartir sus experiencias, revelando miedos profundos sobre la competencia y la apariencia. Esto inspiró a Valentina a crear un taller abierto en el que pudiera aplicar sus ideas en un formato accesible y colaborativo. Así, se propuso hacer de la vulnerabilidad un punto de encuentro. El taller estaba programado para una tarde de viernes, cuando la energía del equipo solía estar más relajada. Decidió que la mejor manera de iniciar sería revisitar el concepto de vulnerabilidad, presentando no solo su propio viaje, sino también el de aquellos que se sentían abrumados por las expectativas. Había un propósito, liberar el espacio donde cada uno pudiera expresar sus preocupaciones sin la presión de ser juzgado. El día llegó. Valentina tomó un profundo respiro mientras organizaba los últimos detalles. La sala era acogedora y había diseñado la presentación para invitar a la interacción. Cuando la mayoría del equipo entró, se notó un murmullo de curiosidad. Su corazón latía con fuerza, pero encontró un rincón de calma en su interior al recordar que la autenticidad era un viaje compartido. Comenzó el taller, hablando desde su propio lugar de vulnerabilidad. Contó sobre su propia lucha con la percepción de éxito, cómo había sentido la presión de ser vista solo por sus logros. Con su voz firme, dijo,
no somos nuestras etiquetas. Todos tenemos historias que contar, y al abrirnos, abrimos puertas para todos nosotros. Vio cómo algunos rostros se iluminaban con comprensión, y otros se fruncían al recordar el peso de sus propias cargas. Después de su introducción, Valentina propuso un breve ejercicio grupal donde cada miembro podría compartir una preocupación. El ambiente se tornó íntimo y poco a poco las máscaras comenzaron a caer. Se escucharon historias sobre la ansiedad del desempeño, el miedo al fracaso y la presión por destacar. La energía en el espacio cambiaba, había algo edificante en la conexión genuina que comenzaba a florecer. Javier, quien había sido inicialmente resistente, se levantó y compartió su experiencia. Había sentido que, en su afán de mantener la fachada del profesional exitoso, se había aislado de quienes lo rodeaban. La verdad es que me da miedo abrir esa puerta, confesó, pero su vulnerabilidad resonó en el resto. Esto marcó un cambio en él, y la idea de la autenticidad comenzó a tomar forma, no solo para Valentina, sino también para el grupo entero. A medida que el taller avanzaba y las historias se entrelazaban, la atmósfera de resistencia se evaporó. La sala se sentía más como un refugio donde la conexión fluía sin restricciones. Valentina finalmente se dio cuenta de que la experiencia compartida no solo la había liberado a ella, sino que había comenzado a crear una cultura que valoraba la sinceridad emocional. Cuando la sesión llegó a su fin, Valentina sintió un profundo sentido de logro. No solo había plantado la semilla para un cambio estructural en su entorno laboral, sino que también había conectado con cada uno de sus compañeros en un nivel humano. Uno por uno, empezaron a expresar su deseo de seguir explorando esta faceta, ideando estrategias de cómo implementar lo que habían aprendido en la reunión. El reconocimiento no se hizo esperar. El director de la empresa, quien había estado escuchando desde atrás, se ponía de pie y aplaudía. Gracias, Valentina. Esto es exactamente lo que necesitamos. Ajustar estas dinámicas puede llevarnos a un lugar totalmente nuevo. Su apoyo fortaleció aún más el propósito de Valentina. Así, con una confianza renovada y el apoyo de su equipo, Valentina se dio cuenta de que había conquistado un obstáculo crucial. Había logrado que su voz no solo fuera escuchada, sino que había inspirado una transformación colectiva que la vinculaba aún más a quienes la rodeaban. La autenticidad que había comenzado como un viaje personal ahora emergía como un objetivo común, un IFE o la búsqueda de un lugar donde todos pudieran ser vistos. Esta experiencia la transformó. Valentina ya no era solo una biotecnóloga perdida en la rutina del laboratorio, había encontrado su voz como líder y purificadora de lo esencial en el entorno laboral. Entendió que ser auténtico puede ser el pilar para el éxito profesional así como personal. Al concluir, sintió que estaba lista para enfrentarse a todo. Sus aspiraciones, sueños y resultados estaban más alineados que nunca. Al salir de la reunión, una oleada de satisfacción la inundó. Había superado el miedo, y en su lugar habitaba una confianza sólida, un sentimiento inquebrantable de que estaba en el camino correcto. Este era el momento de celebrar su transformación. Con cada paso, Valentina no solo reforzaba su propia realidad, era un faro de inspiración para otros. Ahora que conoce el impacto de su verdadero yo en el mundo que la rodea, la historia continúa. Invita a los que buscan salir de su zona de confort a unirse a ella en esta travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas reciban esta luz. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan transformador. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir esta valiosa experiencia. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.